Así que bueno, queríamos charlar un poco con él sobre este tema, qué significa el presupuesto 2026, arrancando, ¿no? por el principio de todo, ¿sí? ¿Qué significa el presupuesto? Y después obviamente ir intercambiando opiniones. Nosotros ayer desde nuestro bloque votamos en forma negativa y también a mí me gustaría conversar esto porque mucho de esta postura que tuvimos nosotros tiene que ver con los aportes que gentilmente nos hiciste vos, Luis, así que me gustaría intercambiar opiniones con respecto a eso también. Hola Flavia. Flavia presente como siempre, Fernando acá el más capo de todos. Allá está Vicente, mi hijo de 5 años que hoy me está acompañando, está un poquito dormido. Pero bueno, arrancamos, Luis. ¿Te parece? ¿Qué es el presupuesto, Luis? Así como si estuviese en la facultad. Vos das clase, ¿no? Así es. ¿Das sí, o sí. dabas? No, doy. ¿Das? ¿A Sí, dónde? sí. En la Universidad Gastón Dáchari, en la carrera de contador público, y tengo a mi cargo materias que tienen que ver con los impuestos. Derecho tributario, más bien, procedimiento tributario. Ah, mirá vos. Así que esa es mi ocupación ya desde hace 25 años. 25 años dando clases. Un poquito menos puede ser, 23 años. 23 años de este año, sí. Bueno, ¿qué es un presupuesto? Bueno, el presupuesto es en la jerga se le llama la ley de leyes, porque es una herramienta financiera donde el Estado allí expresa toda la estimación de lo que cree va a recaudar, en este caso en el próximo año 2026, tanto de recursos de origen provincial, que son los impuestos provinciales, básicamente, así como los recursos de origen nacional, básicamente es la coparticipación federal de impuestos, ¿no? Hay algunos otros agregados, pero básicamente es esa estimación porque uno nunca puede saber exactamente lo que va a recaudar, ¿no? Claro, entonces la provincia dice, bueno, yo de los impuestos provincios voy a recaudar Estimo, tanto dinero, claro, estimo recaudar sí. tanto dinero, y de la coparticipación nacional sería, ¿no? De los recursos que van a venir desde Sí. Nación, estimo que van también a llegar cierta cantidad de dinero. Pero esa estimación no es algo, cifras que se tiran al voleo, digamos, sino que son cifras que surgen de un estudio, decir, bueno, a ver, impuesto a los ingresos brutos, ¿cuánto recaudamos este año? Claro, ¿Cuánto prevemos recaudar el año que viene en base a un determinado crecimiento que se puede estimar? Claro. Por ejemplo, ¿cuánto puede crecer el PBI el próximo año? ¿Cuánto puede crecer la recaudación de un impuesto que grava el consumo, como es ingresos brutos? Y en cuanto a los gastos, que es la otra parte, recursos por un lado, gastos por el otro. Sí. En cuanto a los gastos, ahí ya no es una estimación, y esa es la gran diferencia que muchas veces cuesta comprender. Ahí ya no estamos estimando gastos, sino que el legislativo le autoriza gastos por un determinado monto y para determinados fines. O sea que la partida de gastos que se aprueba es limitativa en el monto y en el concepto. El Congreso le autoriza a gastar hasta tantos pesos en personal, tantos pesos en autorización, mientras que los recursos son una estimación. Esta diferencia es importante, Pepe, porque si funcionara bien en la ley de presupuesto y el Ejecutivo por ahí en alguna partida se excede en algún gasto, o porque no se previó, porque se previó mal, porque aparecieron circunstancias de fuerza mayor que no estaban contempladas en la ley de presupuesto, lo que debe hacerse es una modificación presupuestaria, volver a la Cámara, es decir, necesitamos tal y cual modificación, y la Cámara lo discute y le aprueba o no. Esto es lo que se ha desvirtuado completamente, entre tantas otras cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque en el presupuesto de Misiones ya es una práctica muy antigua, que viene de bastantes, yo diría décadas. Hay un artículo que se repite hasta con el mismo número, artículo 12, famoso artículo 12, que le dice que el Poder Ejecutivo queda facultado, es una delegación que le hace la Cámara al Ejecutivo,
queda facultado para modificar a su criterio las partidas presupuestarias. O sea, esa autorización de gasto que la Cámara le da, tanto para personal, tanto para bienes, tanto para servicios, tanto para trabajos públicos, tanto para desarrollo de la economía, etcétera. El Ejecutivo, con el simple expediente de un decreto al día siguiente, puede cambiar todas las cifras, porque el artículo 12 de la Ley de Presupuesto le da superpoderes para cambiar todo. Con lo tal, se desvirtúa completamente lo que debería ser en esencia un presupuesto público, ¿no? Claro, ahí Luis tengo una primera pregunta, porque Sí. en teoría lo que se dice, y está bueno que lo aclaremos a esto, ¿no? Es que en la provincia de Misiones hay un límite del 10% a la reestructuración de gastos. Es decir, que en teoría, el Ejecutivo Provincial podría modificar, ¿no? Reestructurar estos gastos solamente hasta un 10% del total. Pero eso es mentiroso, Pepe. Hay una trampa ahí. Eso es lo que te quería preguntar. Está lleno de trampa este articulado del presupuesto provincial. Ese artículo dice que esta reestructuración de las partidas tiene un límite, como bien decías, de hasta un 10%. O sea, de 4 billones, números redondos del presupuesto, tendría hasta un 10% para modificar. Pero, a continuación dice, excepto las erogaciones corrientes. ¿Y qué son las erogaciones corrientes? Son los gastos en personal, en bienes, en servicios, en subsidios. Cuando vos sumás las erogaciones corrientes, el pago de intereses de deuda, cuando vos sumás todas las erogaciones corrientes, ahí está el 80 y pico % del presupuesto. Claro, está también el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Electoral ahí, ¿no? Con lo ¿No es cual, cierto? ese límite del 10% en realidad rige para el restante 10-15% del presupuesto. Claro, El bueno. 80 y pico % no tiene limitación alguna. Está bueno, para pasar en limpio. Bien. El límite del 10% para la reestructuración de gastos se exceptúa de ese 10% a los gastos, A los gastos corrientes, los gastos de funcionamiento. que representan a su vez el 80% del Así es. presupuesto. Entonces, bueno, el 10% del límite es sobre ese pedacito que sobra y no sobre el grueso de Así los es. gastos de la provincia. Para que tenga un punto de comparación, el presupuesto nacional tiene un límite también de que el Ejecutivo lo puede modificar hasta un 5% del total del presupuesto. Del total, sin excepciones. 5% del total. Este es un 10%, pero sobre un 20%. Claro. Ahí está la trampa. Está bien. Con lo cual, al final del año, el presupuesto que se termina ejecutando poco y nada tiene que ver con el presupuesto original que le aprobó la Cámara. Y sin que en ningún momento del año el presupuesto haya vuelto a la Cámara para ser rediscutido las modificaciones que se necesiten. Y peor aún, si consideramos que la renovación tiene mayoría de sobra para aprobar cualquier modificación que quiera hacer, o sea que hasta en eso, digamos, ni siquiera tiene necesidad, porque tiene mayoría más que suficiente para modificar cuantas veces necesite. Así que la verdad que no se entiende. La única explicación es que no quieren que se vuelva a discutir. Claro, no quieren que vuelva a la Cámara. Por eso utilizan este mecanismo de, en el presupuesto, delegarle facultades todo el tiempo al Ejecutivo para que pueda reestructurar los gastos sin que tenga que volver de nuevo a la Cámara. Hay un principio, ¿no, Luis? Bueno, vos lo sabrás mejor, que es el de legalidad tributaria, así se llama, ¿no? Sí, sí. Que dice este principio que los impuestos tienen que ser creados por ley. Y ahí también hay una cuestión. Hay un artículo, traje un machete acá para no errarle, digamos. Hay un artículo, el artículo 16, que también es el mismo artículo 16 de todos los repetido años. tras año. En el 8º párrafo de este año, el presupuesto que se aprobó ayer, le da amplias facultades para que el Ejecutivo, a través de renta o ATM,
modifique el Código Fiscal Provincial y la ley de alícuotas, con lo cual puede aumentar alícuota, bajar difícil, ¿no? Pero puede modificar alícuotas para arriba, para abajo, con lo cual el principio de legalidad en materia tributaria, que es un principio de raigambre constitucional antiquísima y que está en todas las constituciones prácticamente del mundo, bueno, se viola ese principio con esta delegación en donde Rentas puede modificar las alícuotas, es decir, bueno, ahora en vez del 3,5 será el 5% o el 10%, sin necesidad de que eso pase por la Cámara. O sea que acá también se está violando. Esto es una barbaridad, digamos, que en materia tributaria la Cámara le delegue al Ejecutivo esta facultad de mover a su antojo tanto el Código Fiscal como la ley de alícuotas. Lo mismo puede pasar con el impuesto inmobiliario, impuesto automotor, donde está facultado para hacer y deshacer, sin discutir en Cámara. Claro, claro. Sí, bueno, son los famosos superpoderes, ¿no? Así es. Eso es lo que se le otorga, en definitiva, lo que la Cámara le otorga al Ejecutivo. Entonces, para ir ordenando las ideas, digo, no solamente que ese límite del 10% en la reestructuración no es tal, sino que además en otro artículo delega o faculta al Ejecutivo a poder modificar el Código Fiscal, que no lo podría hacer, lo debería hacer la Cámara. Y como eso, Pepe, como esas delegaciones que son facultades propias de la Cámara, que la Cámara le delega al Poder Ejecutivo a través de la Ley de Presupuesto, existen muchas otras delegaciones que son inadmisibles en un régimen republicano, ¿no? Con división de poderes. Ejemplo, acá anoté algunas. Le autoriza al Poder Ejecutivo a modificar, por ejemplo, el número de directorio de organismos como Vialidad Provincial, IMAC, el ex IFAI, y la dirección y PRODA, en donde estos organismos, los directorios, se han transformado prácticamente en un, no quiero ser despectivo, pero casi como en un aguantadero, en donde ahí vemos ex candidatos a intendentes que no llegaron, diputados provinciales que terminan su mandato y los ubican en esos directorios. Entonces son directorios multitudinarios donde realmente se podrían manejar con 3 directores. Y hay una cantidad difícil de saberla porque solamente lo manejan ellos, digamos, esos números, ¿no? Otra delegación le faculta al Poder Ejecutivo a crear sociedades del Estado por decreto. O sea que el día de mañana sale un decreto del gobernador creando una determinada sociedad por un decreto, sin pasar en la discusión por la Cámara. Le permite por decreto crear fondos fiduciarios. Fíjate que Nación está eliminando fondos fiduciarios por el hecho de que se considera que son muy oscuros en su manejo y el control. De 30 y pico de fondos fiduciarios que había en Nación, se han eliminado más de la mitad ya a esta altura, y acá en la provincia se le da facultades para que el Ejecutivo siga creando fondos fiduciarios. Y como esto podemos seguir con muchos ejemplos más, lo que son las delegaciones legislativas que te decía recién atentan contra el espíritu republicano, ¿no? La división de poderes, donde la Cámara tiene sus facultades, el Ejecutivo las suyas. Pero la Cámara, graciosamente, aprovechando la mayoría amplia que tiene, delega facultades como para decir, bueno, no me vuelvan más con el presupuesto a discutir durante el año, manéjenlo ustedes. Nosotros le damos la herramienta llena de delegaciones para que ustedes la manejen como quieran. Y ahí pierde todo sentido. ¿De qué vale aprobar así una cantidad de no sé cuántas páginas son, 500 páginas, no sé cuántas, de planillas y planillas y planillas que además son farragosas para leerlas, para comprenderlas, para seguirlas, cuando por un lado
en un artículo le decimos, mire, esto le aprobamos, pero ¿sabe qué? Si usted quiere mañana, saca un decreto y modifica todo. Y en consecuencia no tiene ningún sentido. Totalmente. Y tengo una consulta. Nosotros también, Luis, cuestionamos en su momento lo que son las APEM, bueno, que son las sociedades de participación estatal mayoritaria, que en algunas provincias tienen participación de la minoría. Sí. Bueno, acá en Misiones eso no sucede. Nosotros hemos presentado un proyecto para cambiar esta situación, pero bueno, como tantos otros nunca avanzó. Y ahí también hay una cosa, ¿no? Porque se crean todo el tiempo y después tienen muchísimas funciones, tienen muchísimas, administran, digo, ¿no? Muchos recursos, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de participación de la minoría, y nos parece que es algo que podría cambiar. Lo mismo. Tener el ejemplo de multimedia, tener el ejemplo del mercado central, tener el ejemplo del parque del conocimiento, tener el ejemplo del parque de la salud, entre tantos otros, ¿no? Totalmente, pasa con los fideicomisos también, digamos, que ¿no? son manejados exclusivamente por el oficialismo, sin darle ninguna participación a la oposición, como es en otros ámbitos, en otras provincias, incluso en nación, en donde determinadas sociedades del Estado cuentan con, y por ley está establecido, cuentan con representación de la oposición, ¿no? Bueno, esto no existe y es otra faceta más de este manejo exclusivamente a su antojo discrecional que tiene el Poder Ejecutivo en el manejo del presupuesto provincial. ¿Has visto, Luis, en tu experiencia, vos fuiste diputado nacional, Uh-huh. has visto otras provincias con articulados parecidos, digamos, con tanta discrecionalidad, con tanta arbitrariedad en la administración de los fondos, de los recursos, de todos los misioneros? ¿Has visto otras provincias parecidas? O el caso de Misiones es como algo muy llamativo, porque yo cuando le cuento algunas cosas a amigos y amigas de otras provincias, realmente lo pueden creer. Cuando porque me pregunta, porque dice, che, ¿por qué votaron en contra del presupuesto? Porque viste que hay, Luis, como una cosa, como que no se puede votar en contra del presupuesto. Porque lo que se suele decir es como que si vos votás en contra, es como que le estás negando la herramienta al partido que ganó las elecciones para que gobierne. Es decir, vos te estás oponiendo a que la gente tenga salud, tenga educación, soluciones en los barrios. Nosotros, lo primero, el presupuesto nunca estuvo en duda en Misiones porque, como bien lo decías vos, el gobierno tiene una mayoría abrumadora. Nosotros se lo dijimos también ayer en la sesión. Era el gobernador que estaba ahí, quédese tranquilo, gobernador, que esta ley va a salir. Pero nos parece que también es legítimo oponerse si uno no está de acuerdo en la forma en la que justamente se hacen esas estimaciones en la recaudación o en la forma en la que se administran los gastos del Ejecutivo. Porque, o no, digo, porque esta idea de que si uno vota en contra es una irresponsabilidad que está poniendo en riesgo la vida, la salud, la educación y la seguridad de los misioneros, nos parece que no es real y parece como una extorsión. Tanto es así, Pepe, que al contrario, sería una irresponsabilidad votar a favor, sabiendo esto que estamos hablando hasta aquí, pero hay muchas otras cosas más, sabiendo, digamos, de las falencias de estas delegaciones legislativas que la Cámara graciosamente cede en manos del Poder Ejecutivo. Al contrario, la voz de los diputados de la Unión Cívica Radical es como una voz de alerta, como decir, aunque sea una voz en el desierto, pero decir, miren, no es así como se debe manejar una provincia, aprovechándose de las mayorías circunstanciales que tiene y cuestiones. Recién hablábamos de los recursos. Yo acá tengo anotado, por ejemplo, y esto es algo muy grave desde mi punto de vista, por ejemplo, lo que tiene que ver con la estimación de la recaudación del principal impuesto provincial, que es ingresos brutos. Ingresos brutos representa casi el 90% de la recaudación tributaria general, de los impuestos provinciales. De una administración tributaria como es ATM, que es sumamente gravosa y costosa
para el erario público, porque rentas absorbe el 15, casi el 16% de todo lo que recauda de impuestos provinciales, lo destina a sufragar sus propios gastos de funcionamiento, sueldos, funcionamiento, servicios. Corregime, Luis, ese 15% o casi 16% que utiliza la Agencia Tributaria de Emisiones para financiar su propio funcionamiento, es más de lo que recauda, por ejemplo, en lo que es impuesto inmobiliario, sellos y automotor. Es decir, esos tres impuestos provinciales todavía no alcanzan para cubrir el funcionamiento de la Agencia Tributaria de Emisiones. Para darte una comparación, aunque por ahí la comparación por el volumen, pero ARCA, la ex AFIP, se financia con el 1,9% de todo lo que recauda, y renta de la provincia con casi el 16%. O sea que todo lo que recauda automotor, todo lo que recauda de, como bien decías, de sello, más inmobiliario, todavía no alcanza para sufragar el gasto de funcionamiento. Todavía hay que sacarle un poco a ingresos brutos para cubrir, y el resto recién entra libre al erario público, a la hacienda pública. De modo tal que tenemos un organismo tributario costoso. ¿Y por qué, Luis? ¿Por qué es tan costoso? ¿Dónde está eso? Y yo creo que ahí hay una deficiencia en su funcionamiento, en la recaudación también. La recaudación tributaria es muy gravosa en ingresos brutos, pero es muy poco significativa, por ejemplo, en el impuesto inmobiliario, con una evaluación fiscal que quedó totalmente desactualizada, que no tiene nada que ver con la realidad del mercado, y seguramente una superpoblación de agentes de la administración fiscal que hacen que termine siendo muy costosa para los misioneros sostener ATM o la ex renta. Pero hablábamos de ingresos brutos, y fíjate vos las maniobras que hacen que uno diga, ¿cómo yo puedo votar positivamente un presupuesto si me lo están mintiendo, pero en la cara, al decir, por ejemplo, que en el 2026 ingresos brutos va a recaudar casi 950.000 millones de pesos, cuando ya este año 2025 está recaudando, o va a recaudar a diciembre, arriba del 1.200.000 millones de pesos. Entonces, si ya este año está recaudando más de lo que estima que va a recaudar el año que viene, eso habla a las claras de que es una estimación absolutamente mentirosa, pero peor aún, uno se pregunta, ¿será que le erraron en el cálculo? Porque le vienen errando todos los años en el mismo sentido, siempre estimando hacia abajo. ¿Qué pasa? Después la recaudación real es mayor. El año que viene yo hice un cálculo estimativo de 1.200.000 millones de pesos contra 950.000 estimados. Estamos hablando de una diferencia de más de 270.000 millones de pesos en más que va a recaudar en ingresos brutos. ¿Qué ocurre? Esa recaudación mayor inevitablemente va a venir, y tal vez me quede corto, pero soy muy cauteloso, digamos, en el cálculo. Inevitablemente va a venir. Esa mayor diferencia de recaudación de recursos, a raíz de los superpoderes de los que hablábamos hoy, el Ejecutivo por decreto lo puede destinar a el objetivo, al destino que así lo quiera. Entonces, sin que eso pase en discusión por Cámara, si vamos a hacer obra pública, si vamos a pagar algún servicio, o si vamos a incrementar al personal de la administración pública, los salarios, es el gobernador por decreto, el Poder Ejecutivo por decreto, que dice, bueno, esta mayor recaudación que hemos tenido la vamos a destinar de la forma que ellos decidan. Entonces ese es un tema adrede
donde hay una subestimación de recaudación a propósito, para que la mayor recaudación que inevitablemente viene sea destinada a gusto y paladar, aprovechando los superpoderes. Claro, es decir, para pasar el limpio, digo, ¿no, Luis? Vos, sabiendo lo que recaudaste hace 2 años, sabiendo lo que recaudaste el año pasado, Y lo que, y lo que vas recaudando este año, hasta ahora, ¿no? Hasta el último día, ¿por qué pensás que vas a recaudar tanto menos? Digo, la maniobra esta que decís vos, que obviamente nosotros coincidimos y también la advertimos cuando planteamos nuestro posicionamiento, tiene que ver con esto, que el gobierno adrede lo que hace es estimar una recaudación mucho menor de la que en realidad sabe que va a tener, a los fines de que ese sobrante pueda ser administrado de forma discrecional por estos superpoderes de los que estamos hablando. Y si la misma maniobra hace con la coparticipación nacional, además de todo lo que venimos diciendo, termina el Ejecutivo Provincial con la capacidad de administrar en forma muy, muy discrecional los recursos de todos los misioneros. ¿Es así, Luis? Tal cual, es así. También me llamó la atención, Pepe, no estaba en el proyecto original de la ley, pero apareció en el dictamen de la comisión un artículo que se votó bajo el número 37, donde se le faculta otra delegación más al Ejecutivo para renegociar el convenio con el Banco Macro, que es un banco privado, pero que ante la falta de un banco oficial oficia de agente financiero del Estado para recibir la recaudación tributaria y para manejar las cuentas del Estado provincial, tanto de lo que recauda como de lo que gasta, pagar a los empleados públicos, etcétera, etcétera. Esta función antes la cumplía el Banco de la Provincia. Cuando el Banco Provincia fue privatizado en la década del 90, al gobierno de Ramón Puerta, esa función se la pasó a través de una concesión, se hizo una licitación en su momento al Banco Macro. Eso no es gratuito, eso tiene un canon que el Estado provincial le paga al banco mensual por actuar como agente financiero del Estado. Eso después fue renovado, esa concesión como agente financiero del Estado, y ahora debe estar por vencer próximamente, por lo que llama la atención que hayan incorporado un artículo medio que entre gallos y medianoche, porque no estaba originalmente, claro, facultándole al Ejecutivo a prorrogar o a renegociar la actuación del Banco Macro como agente financiero del Estado provincial. Y esto no es nada en contra del Banco Macro, que tal vez sea hoy la institución que en mejores condiciones esté para cumplir esa función, porque tiene sucursales en todos lados. En todos lados, en la mayoría de los municipios. O sea que es el que está tal vez mejor preparado para cumplir esa función. Ahora, ¿en qué condiciones? Y eso, ¿en qué condiciones? La Cámara le delegó, arréglenlo ustedes, páctenlo ustedes, negocien ustedes, sin que pase como debería ser por la Cámara, la discusión, donde venga a la Cámara el proyecto que diga, vamos a renegociar por tantos años, a partir de tal fecha, por tanto tiempo, y bajo tales y cuales condiciones, con tal canon, etcétera, etcétera. Eso la Cámara, con el presupuesto aprobado, le delega totalmente que lo negocie el Poder Ejecutivo. Huele mal, digamos, ¿no? Cuando algo es así, oscuro, ¿no? Y vuelve uno a tener la misma sensación, Luis, ¿no? Si el gobierno, el oficialismo tiene mayoría en la Cámara, una mayoría tan contundente que le permite avanzar legislativamente hablando sobre el tema que quiera, esa es la realidad. ¿Por qué? ¿Por qué no lleva la discusión a la Cámara? ¿Por qué no lo hace de una forma mucho más transparente, con participación, digo, de los distintos bloques parlamentarios?
son temas que para mí generan dudas y en muchos casos innecesarias. O no, porque... Sí, yo creo que es como que hay un gobierno que está cebado, como se dice vulgarmente, con manejar a su criterio, a su amplia discreción, y pueden haber cosas que incluso, como bien decís, innecesariamente, porque tienen mayoría legislativa de sobra para aprobar, y en algunos otros casos puede ser que tampoco quieran que salga a la luz, del debate en Cámara, donde eso toma estado público, cuáles son determinadas cuestiones, como pueden ser estas que estábamos hablando recién, que se negocian con, por ejemplo, en este caso, la actuación de un banco como agente financiero del Estado provincial, ¿no? Es un buen punto ese, Luis. Puede ser que sea por ahí. Y te hago una consulta sobre un tema que también tomó mucho estado público, que es la deuda. Hay ahí dos versiones. Una versión dice que la provincia no tiene deudas considerables y hay después otra posición que tiene que ver con el aumento del stock de la deuda y también el caso particular de los bonos semis, aquellos famosos bonos de los cuales hoy se desconoce, ¿no?, la cantidad de bonos que están en circulación, o hay datos específicos y concretos sobre esa cantidad. Datos hay, pero no se conocen. Lo conocen muy pocas personas, ¿sí?, en el gobierno. Pero, a ver, yendo por parte, el stock de la deuda, más que una versión, son datos oficiales. Yo acá tengo datos oficiales suministrados por el Ministerio de Economía de la Nación, porque a la Nación la provincia le debe periódicamente informar sobre determinadas cuestiones, entre ellas el stock de la deuda. Al 31 de julio de este año, el último dato que conocemos, ese stock es de 85.857 millones de pesos de capital, sin contar intereses, ¿no? Esto es mucho, es poco. Relativamente es una provincia que, si comparamos con otras provincias, es de las menos endeudadas. Misiones, con este monto que te decía recién, es una provincia donde la deuda no es un problema. En un presupuesto anual de 4 billones de pesos, un total de deuda de 85.000 millones es una cifra absolutamente manejable, ¿no? No es un monto que a la provincia le significa un problema. Pero este stock va aumentando porque la provincia por ahí va emitiendo títulos, no es de las provincias más endeudadas. Esto está claro. Pero sí hay un aumento año a año. Año a año. El año, por ejemplo, al 31 de diciembre era de 78.000, al 31 de julio, 7 meses después, 85.000. Un año antes, el 31 de diciembre del 23, era de 41.000, o sea que estamos en el doble. Casi el doble. ¿Sí? O sea que va aumentando. Que no sea una deuda tan significativa, es cierto, pero de que existe y aumenta, existe y aumenta. Pero acá, ¿dónde está la trampita? No están contabilizados, por ejemplo, los bonos semis. Los más memoriosos, los que han vivenciado la década del 90, se habrán de acordar que en el gobierno de Puerta se emitieron 2 series de bonos semis. La primera y la segunda eran para devolver en 32 cuotas trimestrales. De la primera emisión solamente se devolvieron, por acá tengo el dato de la primera emisión, la tendría que buscar, pero algo así como 11 o 12 cuotas. Después se dejó de devolver, trimestrales. De la segunda emisión se devolvió solamente la primera cuota trimestral. O sea, de 32 trimestres quedaron 31 sin pagar. Y de la tercera emisión, que esto muy poco se sabe y se dice,
ya fue hecha en la gestión de Carlos Rovira como gobernador del Partido Justicialista. Claro, antes de la renovación. Antes de la renovación. 99-2013. Exactamente. Ahí Rovira como gobernador emite una tercera serie de bonos semis. De esa tercera serie no se devolvió ninguna. ¿A cuánto asciende hoy esa deuda, Luis? Los bonos semis. ¿A cuánto asciende la deuda? Mira, yo acá tengo la cuenta. Los bonos impagos de las tres series suman un total de 165 millones de dólares, porque estaban emitidos en dólares. ¿Cuánto de eso se sigue debiendo hoy? ¿Por qué? Porque allá por el año 2003, 2002, 2003, 2004, gobierno de Néstor Kirchner, ministro de Economía Roberto Lavagna, hubo un canje de deuda a nivel nacional que la provincia también se adhirió y metió los bonos semi en ese canje de deuda. Entonces vos tenías bonos semis porque te pagaron con esos bonos, porque era prestador del IPS, o porque le ganaste un juicio a la provincia, o porque le ganaste un juicio al Instituto Provincial del Seguro, todavía residual de aquella época, y te pagaron con bonos semis. Eso también está bueno, Luis, para basarlo en limpio y que se entienda, digo, en criollo. Un médico hacía un trabajo y el IPS le podía pagar con eso. Mira, tengo un odontólogo amigo en Monte Carlo que me consultó hace ya unos años: Luis, ¿qué hago con el IPS? Me pagó mis prestaciones de odontología a la obra social y acá con esta faja de ¿qué hago? Un señor retirado ya, ex empleado del Banco de la Provincia de Misiones, a los empleados del Banco de la Provincia, cuando se privatizó, le pagaron el retiro, el arreglo que hicieron los que decidieron no seguir en el Banco Macro, digamos, o no le dejaron seguir o no quisieron seguir. Le pagaron gran parte de esa indemnización con bonos semis. Todavía hoy existe un grupo, varios ya han fallecido, existe un grupo hoy que está tratando de cobrar esos bonos en su poder. Cuando era diputado nacional, te cuento una anécdota, un día me llaman de La Guardia, me dicen: hay dos señores, tengo los nombres, apellido Rodríguez uno, es el que vino a verme, me dice que quieren hablar con usted. Sí, hágalo pasar, por supuesto. Dos jubilados porteños que se enteraron de que la provincia de Misiones había emitido bonos semis, se engancharon con esto diciendo: mirá qué buena oportunidad para poner nuestros ahorros en estos bonos y así ganar un interés. Eran bonos emitidos en dólares. Y sus ahorros de estos dos jubilados porteños lo pusieron en bonos semi de la provincia de Misiones. Me fueron a ver a mí, yo era diputado nacional, ver qué podían hacer con esos bonos, porque la provincia no les estaba pagando. Y desde aquella época, desde fines de los 90, principios de los 2000, dejó de pagar. ¿Y por qué? ¿Y cómo dejó